México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Laida Negrete y Alejandro Ope para discutir varios temas polémicos. Primero hablaremos de la inesperada y costosa fuga del Chapo Guzmán. Luego, en el contexto de las dos entrevistas otorgadas por el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, hablaremos de las Fuerzas Armadas, su rol en la lucha contra el crimen organizado y los retos que enfrenta hoy el ejército mexicano. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. Y muy buenas noches, Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Alejandro Ope y Laida Negrete, buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Entremos en materia. Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, se escapó la noche del sábado del penal de máxima seguridad del Altiplano. Se trata de la segunda vez que se fuga de un penal federal de máxima seguridad. El narcotraficante había sido recapturado el 22 de febrero de 2014 por el gobierno de Enrique Peña Nieto, después de escapar el 19 de enero de 2001 del Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, Jalisco, en la administración del entonces presidente Vicente Fox. Al parecer, Guzmán Loera llegó al área de regadera en la noche del sábado y al no reaparecer en un tiempo razonable, los custodios ingresaron a la celda del interno, la cual se encontraba ya vacía. El capo se fugó a través de un túnel con un acceso en su celda y que desembocaba a 1.500 metros aproximadamente en un predio ubicado en la colonia de Santa Juanita, en el municipio de Almoloya de Juárez. Una vez detectada la fuga, fuerzas militares y federales realizaron un despliegue sin precedente por aire, tierra y mar en un intento por localizar al capo. Se trata de una noticia de la mayor importancia que ha dado la vuelta al mundo y que es necesario analizar. Alejandro, yo no conozco a nadie serio que no haya pensado que esto era una broma cuando nos enteramos. O sea, sí fue algo totalmente inesperado, que creo que todavía nadie acaba de digerir del todo qué pasó, por qué pasó y qué implica. Pero ¿cuál es tu primera lectura de lo que ocurrió? Mi primera lectura es que, yo estoy estupefacto como prácticamente el resto del país y del mundo ante la noticia, pero hay que hacer notar que no estaba fuera del universo de posibilidades al ser capturado. Muchos comentaron, yo me incluyo entre ellos, que era preferible extraditarlo justamente por ese motivo, porque no valía la pena correr el riesgo de otro Puente Grande. El gobierno federal aseguró que no había ninguna posibilidad de que esto sucediera, ¿no? Y bueno, sucedió. Las características de la fuga, el aspecto hollywoodesco de esta fuga, hacen suponer que hay complicidades que llegan más allá del penal. No se puede construir un túnel de 1,5 kilómetros debajo de un penal de alta seguridad sin por lo menos conocer el plano del penal, sin por lo menos tener alguna información sobre la disposición de las cámaras de vigilancia. Esa información no la tiene un custodio promedio. Esa información la tienen las áreas administrativas del sistema penitenciario. ¿Quién en esas áreas administrativas? Habrá que investigar, pero no. Y sospecho que son resguardadas. Esa información no está en un cajón. Está esa información reservada y muy bien guardada. Pues que alguien haga el intento de pedir al INAI, por la vía del INAI, el plano del penal del altiplano, a ver si se lo dan. Pues no. O sea, alguien dio esa información, alguien probablemente alguien cerró los ojos en el momento decisivo. Un amigo centroamericano me decía que no hay puntos ciegos, hay ciegos en los puntos. Claro. ¿No? Entonces yo creo que es una de esas situaciones. Y lo empezó a planear el día que entró, porque esto lleva un rato. O sea, él entró pensando en escapar. Me imagino que todo preso entra pensando en escapar, pero él también hay la sensación de que en ningún momento pensó que se iba a quedar ahí él. Héctor. Bueno, mira, yo me levanté el domingo con esta noticia. De hecho, había escrito ya la columna que iba a publicar el día lunes en el periódico y me vi obligado, admito que
con mucha molestia a volver al tema del Chapo, porque era inevitable volver. Y lo primero, obviamente, que viene a mi mente es algo que había escuchado alguna vez o leído, no sé dónde, de que en política puedes regresar de todo menos del ridículo. Y lo que ha sucedido aquí es que el gobierno de México, y en particular su sistema de seguridad, quedaron ridículo. Y esto no tendría otra reparación más que una recaptura inmediata y efectiva del Chapo. Todo lo demás son paliativos y son excusas. Esperemos que aclaren quiénes son los ciegos que estaban en los puntos no ciegos del asunto, quienes entregaron los planos. Da una sensación de una complicidad como estructural, porque la precisión del túnel, que llegue exactamente al lugar donde él lo necesita, en el momento que él lo necesita, después de haber cavado 10 metros hacia abajo, 1 milla a lo largo, perfectamente cimentado. Es decir, y hay que tomarlo así es como una burla, ¿no? Dura, seria, insalvable, imperdonable, como dijo el presidente, y es el gran ridículo del gobierno frente a este señor. Ahora, al mismo tiempo yo encontré ese día, no sé ustedes, una especie como de diversión colectiva con el tema. Una especie como de casi ponerse de lado del Chapo, que una vez más burla a los poderosos, los deja con un palmo de narices, demuestra lo corrupta y lo eficaz que es toda nuestra pirámide, nuestro entramado de justicia. Y me pareció prudente también, en medio de como mal síntoma de una cierta diversión colectiva con el tema, recordar quién es este señor y por qué es imperdonable para la sociedad que el gobierno haya dejado salir precisamente a este señor, que es el más peligroso y el más mortífero de todos los capos que han pasado por la historia de México. Él, no digo en lo personal, pero su organización, a ver si Alejandro nos ayuda a recordar que este señor y su organización, el Cártel de Sinaloa, han sido los que han estado en guerra con todas las otras organizaciones desde el año 2008, desde mucho antes, pero digamos, contra el del Cártel del Golfo, contra los Zetas, contra el Cártel de Juárez, contra el Cártel de Tijuana, de los Arellano Félix, y contra su propio cártel, contra su propia división, porque se le separó una parte muy importante, que era la que comandaban los hermanos Beltrán Leiva. Supongo que todos estos nombres son familiares para la audiencia, tristemente familiares. Y en un cálculo de estas guerras que libró en los últimos, entre 2008, digamos, y 2010 o 2011, el Cártel de Sinaloa, a estas guerras se puede atribuir el que, según Guillermo Valdés, el 67% de los homicidios, de las ejecuciones, de las guerras del narco. Como 45,000 muertos. Bueno, ese señor que se escapó ayer es el mastermind de buena parte de esta matachina. Nos puede seguir dando risa, pero la verdad pasó una cosa muy seria y efectivamente imperdonable desde el punto de vista de la defensa de la seguridad de la sociedad hecha por el gobierno, que tenía a este personaje en el lugar donde lo debía tener y lo dejó salir. Es un atentado también contra la sociedad mexicana. Sí. Laida. Mire, yo retomando este punto sobre la risa que provocaba el escape del Chapo, el tuit más chistoso que vi fue uno que decía: Peña, si quieres al Chapo, déjalo ir, si vuelve a ti es tuyo y si no, nunca lo fue. Pero la implicación más grave es que cuando hay dos temas aquí, uno de falta de efectividad y el otro es de falta de control sobre la honestidad de los funcionarios, ¿no? Sobre la permeabilidad a la corrupción.
Y esa parte es la que es más preocupante. O sea, dado la descripción que hace Alejandro de cómo fue la fuga, justamente ese es el lugar que es sumamente costoso socialmente, porque la sociedad puede perdonar que la policía no sea lo suficientemente fuerte contra los criminales, pero no puede perdonar que dentro de la institución misma que en casa estén los delincuentes. Y eso dilapida el Estado de Derecho. Si no podemos garantizar como país que las autoridades, cuando menos las que dicen estar del lado de las autoridades, se conducen de manera impecable, va a ser imposible construir instituciones. Sí, yo diría que va incluso más allá de un tema de Estado de Derecho y es un tema de gobernabilidad, que incluye el Estado de Derecho. O sea, la sensación para mí fue un tema de debilidad de un gobierno, que no puede mantener a una persona en prisión, ¿no? O sea, yo creo que sí el efecto va mucho más allá de corrupción en penales. Y tiene que ver la sensación, o sea, creo que el trancazo para el gobierno de su imagen frente al electorado, frente a los mexicanos y también frente al resto del mundo, yo creo que tiene que ver con un tema incluso que va más allá de Estado de Derechos y de gobernabilidad, ¿no? Que para mí, ¿cómo puede resumir la gobernabilidad? Pues mínimo es la capacidad de un presidente en un sistema presidencial que logra que alguien que es culpable de lo que es culpable, se quede en el bote, ¿no? Para mí sí. Yo creo que hay un tema también general con las prisiones, ¿no? Yo desconozco las diferencias entre una prisión de alta seguridad y el resto, pero conozco el contexto en que se maneja el tema de las prisiones en México, que es un contexto de una permisividad, de comunicaciones del penal con el exterior, impresionante. Es decir, yo no sé si hay otro sistema carcelario en donde haya tantas oportunidades de tener celulares ahí, de que vengan los familiares, de que venga la visita conyugal y luego la visita extraconyugal y luego los abogados, en fin. Yo creo que esta es una fuga que es imposible pensar sin una comunicación absolutamente fluida día con día, casi, de lo que está sucediendo bajo tierra y lo que está sucediendo, digamos, en el penal. Me parece que hay un problema muy puntual en el hecho de que tengas un penal de alta seguridad y no tengas a los que están ahí con esta cinta, que es una cinta que te da su localización en todo momento, porque hay una consideración de derechos humanos implicada. Buena parte del tema de que haya puntos ciegos en las regaderas es porque estás tratando de evitar el impudor de que una cámara tome a los cuerpos desnudos, etcétera, etcétera. Es una serie de consideraciones, digamos, muy legítimas, que no sé hasta qué punto están haciendo que las prisiones de México sean lo que son, no solo permeables a una fuga como la del Chapo, sino, hay que decirlo, algunas de ellas verdaderos cuarteles de la delincuencia que está ingresada ahí, que es dueña del penal. Las historias que sabemos de extorsiones que se generan desde llamadas telefónicas, no sé, Alejandro, se sabe todo eso mucho mejor que yo, así que yo le cedo la palabra. Penitenciario es un desastre por donde se le busquen, ¿no? Es decir, déjenme dar algunos datos. México tiene la octava población penitenciaria más grande del mundo. Es una población que se ha triplicado. ¿Octava per cápita? No, en términos absolutos. Okay. Siendo Estados Unidos la mayor. Y más grande que nosotros, si mal no recuerdo, es China, India, Rusia, Tailandia, Irán. Es una población que además que se ha triplicado en tamaño desde principios de los 90s, ¿no? Pensémoslo así, nuestro sistema de seguridad y justicia, 94% de los delitos no se denuncian, y del 6% que sí se denuncian, en el 13%, solo el 3% se llega a una consignación ante juez. A pesar de ello, tenemos un sistema penitenciario que se ha triplicado en tamaño desde hace 20 años y que está absolutamente rebasado, ¿no? Porque está lleno y ahorita Laida nos va a decir exactamente, ¿no? Y donde hay más una serie de espacios de autogobierno que han sido diagnosticados
desde hace muchos años. Ahora, el sistema penitenciario federal, que es del que estamos hablando, era el que presuntamente había pasado por un proceso de transformación. Es un sistema que ha crecido muchísimo en los últimos 10 años. Cuando llega el presidente Calderón al cargo, creo que no pasaban de 3 los penales federales, creo que ahorita ya son 12. ¿No? Ahorita ya la mitad de los reos federales sí están en el sistema penitenciario federal, el resto siguen los penales estatales. Pero lo que demuestra es que hay cierta categoría, lo que demuestra lo del sábado es que hay cierta categoría de reos que son de tal peligrosidad que rebasan las capacidades aún de ese sistema de máxima seguridad. Es un sistema que para esos personajes no logran ninguna de las 3 propósitos que supuestamente debe de cumplir la cárcel, ¿no? Que es incapacitar para cometer más delitos, claramente no lo logró. Disuadir para cometer al individuo que está en la cárcel o a terceros de no cometer más delitos y muchísimo menos rehabilitarlo, ¿no? Claro. O sea, ninguna de esas, parece esa categoría de reos, no tenemos cárceles, simple y sencillamente. Mario, tú conoces un poco ese mundo porque has hecho trabajo académico, encuestas, además del documental, bueno, 2, El Túnel, que un poco tiene que ver con eso. También, ¿cuál es danos tu descripción de lo que has visto y con lo que te has encontrado? Perdón, tenemos que hacer una pausa y regresamos precisamente con tu respuesta a esa pregunta. Que es aquí, en Foro TV, que continúa la hora de opinar. Perdón,